Las trabajadoras domésticas son de gran ayuda en muchos hogares, quizá usted tenga una en su casa, pero muchas veces tanto los empleadores como ellas mismas, como las trabajadoras, no están enterados de sus derechos ni tampoco de sus deberes. Invitamos al abogado Pablo Álvarez para ayudarnos un poco a entender estas responsabilidades y los beneficios que tienen estas trabajadoras. Pablo, siempre es un gusto tenerlo acá en Buen Día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los allá en sus casas o en sus trabajos. Cada vez es más común tener una trabajadora doméstica en nuestros hogares, ¿verdad? Es correcto. De hecho, en este país, 175,000 personas se dedican a lo que son labores domésticas, ¿verdad? El 95% son mujeres, para tener un dato de referencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir trabajo doméstico, Pablo? Ok, el trabajo doméstico, la misma ley lo define como aquella actividad que realizan las trabajadoras domésticas en asistencia y bienestar de una familia o de una persona en particular de forma remunerada. Esas actividades incluyen lo que son las actividades de lavado, planchado, cocina y otros propios del quehacer del hogar. También se puede incluir dentro de ellos excepcionalmente el cuidado de personas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica existe una ley, una normativa que regule el trabajo doméstico remunerado, el que es pagado. Efectivamente, bueno, en el 2009, después de una larga discusión de años, porque hay que decirlo, se hizo una reforma al capítulo 8, título 2 del Código de Trabajo. Esta ley, que es la 8726 del 2 de julio del 2009, es prácticamente una reforma al Código de Trabajo de varios artículos, ¿verdad? Ahí se estableció lo que se llama la reforma de la Ley del Trabajo Doméstico Remunerado, que viene a especificar bajo ese título todo lo que es la actividad de regulación de las trabajadoras domésticas. A partir del 2009, entonces. A partir del 2009 tenemos, por así decirlo, una actualización de lo que es el trabajo doméstico en Costa Rica, ¿verdad? A veces, ignoramos todos los conceptos que hay detrás del tema, ¿verdad? Porque tenemos a una persona que ayuda en la casa, pero normalmente ignoramos todas estas cosas que usted nos va a plantear. Por ejemplo, es necesario que al contratar a una persona que nos ayude, y voy a decir señora, porque usted dice que el 95% son mujeres las que se dedican al trabajo doméstico, es necesario que a la hora de hacer una contratación así haya que firmar un documento, ponerlo todo en regla. Es correcto. Recuérdese que en materia general, en materia de trabajo, se establece que el contrato puede ser escrito o verbal, pero en el caso específico del trabajo doméstico, la ley establece como condición que haya un contrato escrito, ¿verdad? En este caso es taxativo de que se tiene que estipular en ese contrato las actividades que va a realizar la persona contratada, aparte de eso también el salario, su jornada laboral y todo lo específicamente que va a realizar. ¿Quién hace el documento, Pablo? El documento lo tiene que hacer la persona empleadora, que es, digamos, quien contrata, ¿verdad? El dueño de la casa. El dueño de la casa. Es un documento simple, tiene que llenar ciertas características, nombre de la persona, cédula, lugar de residencia, oficio, y se especificar las tareas que va a realizar, especificar la jornada que va a tener, cuánto se le va a pagar, las condiciones en que va a estar, ¿verdad? Esto es precisamente para tener un orden de cuáles son las actividades que va a realizar. Ahora, Pablo, con base en su experiencia, ¿normalmente ocurre así? ¿Normalmente se estipula en un documento todo esto? Bueno, normalmente no, ¿verdad? Tenemos una cultura y precisamente valga ilustrar, de hecho, esta situación del trabajo doméstico en Costa Rica, pues se ha venido dando a golpes prácticamente, ¿verdad? Porque recordemos que antes del 2009 no existía una legislación homogénea al respecto, entonces la mayoría de gente en la cotidianidad, el aspecto de nuestra idiosincrasia no se da así. Eso no quiere decir que deba hacerse, ¿verdad? Ahora, encontramos también de que el hecho que no haya un contrato escrito no es que no haya una relación laboral, porque recuérdese que en materia laboral priva el principio de la realidad, ¿verdad? Entonces, si una persona está desarrollando la actividad a pesar de que no tenga ese contrato firmado, escrito, pues no es que no tiene los derechos que ampara el Código de Trabajo, ¿verdad? Una trabajadora doméstica tiene que cumplir con un cierto periodo de prueba. Sí, es correcto. El periodo de ley mínimo de prueba es de 3 meses, ¿verdad? En ese periodo, tanto la empleada como el empleador, que es el dueño de la casa, ¿verdad?, pueden poner
fin a esa relación laboral sin necesidad de indemnizar absolutamente nada, ¿verdad? Y sin previo aviso. Ok, que me quede claro eso porque era la pregunta que le iba a hacer. Por ejemplo, si uno o si la persona quiere despedir a esta trabajadora doméstica antes de que termine este tiempo de prueba, ¿es necesario darle alguna indemnización? No, en este caso no, entonces. En este caso no, Ok. simplemente se le da, es más, puede darse el aviso el mismo día y que no va a haber ningún problema. Y tanto no solamente para la persona que la contrató, sino para la contratada, ¿verdad? Puede ser que la persona empleada no le parece el trabajo, no le gustó, entonces simplemente en ese momento le dice a la persona dueña de la casa, mire, ya no voy a laborar más, hasta aquí llega mi situación laboral y ya no tiene que indemnizar absolutamente. Ahora, Pablo, ¿cuál es la jornada diaria o semanal con la que debe cumplir en cuánto a horas una trabajadora doméstica? Ok, recordemos que existen dos tipos de jornada ordinaria, ¿verdad? Existe lo que es la jornada diurna, que es de 5 de la mañana a las 19 horas, que estamos hablando de las 7 de la noche, ¿verdad? Y está la jornada nocturna, que es de las 7 y 1 minuto, o sea, las 19 y 1 minuto a 5 de la mañana, ¿verdad? La jornada diurna es de 8 horas para una trabajadora doméstica. La nocturna es de 6 horas. Ahora, semanalmente esa jornada es de 48 horas, la diurna, y en el caso de la nocturna es de 36 horas, ¿verdad? Ahora bien, la ley establece la posibilidad de que bajo convenio de partes, la jornada diurna, esta de 8 horas, se puede extender a 10 horas y la jornada nocturna se puede extender a 8 horas, que es lo que llamamos la jornada mixta. Eso sí, que la suma semanal no pase de las 48 horas que estipula la ley. ¿Ella puede recibir un pago de horas extra, por ejemplo? Es correcto, la ley da también la posibilidad de un pago extraordinario, ahora de un máximo de 4 horas y con un límite de 12 horas, ¿verdad? Ok, estamos hablando que si trabaja en la jornada diurna de 8 horas, puede tomar 4 horas más de horas extras, ¿verdad? En el caso de la extensiva, que es la de 10, solamente 2 horas más, porque la ley establece un límite de 12 horas para la trabajadora doméstica. Sí. Ahora, Pablo, en el ejemplo que le planteo, digamos, la señora que solo llega a trabajar a la casa por ciertas horas durante ciertos días de la semana, no es toda la semana, no es todo el día, ¿esto también es legal? Sí, claro, es legal, es totalmente legal. De hecho, las estadísticas que maneja el Ministerio de Trabajo en este momento, de esas 175,000 personas que laboran, el 70%, o sea, estamos hablando casi 123,000 personas de esas 175,000, precisamente laboran en jornadas parciales, o sea, por horas o por días, o sea, no tienen una jornada continua mensual o semanal, ¿verdad? Ahora, esto tiene, por ejemplo, derecho a la hora de almuerzo y todo. Es que pregunto todos estos detalles porque, como le digo, en el tema a veces sencillamente le decimos a doña Ligia, venga y nos ayuda aquí en la casa, y normalmente ocurre así, ¿no? En la cotidianidad que usted plantea en Tiquicia, ¿verdad? Exacto. Pero es necesario preguntarle todos estos detalles porque también la idea de la entrevista no es poner en contra, en este caso, al patrono y a la empleada, pero sí poner sobre el tapete estos detalles que me parece generan conocimiento y que la gente puede aprender. Ella tiene derecho a la hora de su almuerzo, a la hora de su café. Es correcto. Las personas en las jornadas diurnas tienen derecho a una hora, si la jornada es de 8 horas, o de 10 o de 6, tienen la posibilidad de una hora de descanso, o sea, de almuerzo, ¿verdad? En el caso si la jornada no es de 8 horas, es menor de 8, pero mayor de 3 horas, la proporción obviamente no va a ser una hora de descanso, porque si está trabajando 5 horas no le vamos a dar una hora de descanso, pero entonces se conviene de que darle por lo menos media hora proporcional a las horas que tenga su labor, ¿verdad? Ahora, estas trabajadoras domésticas que trabajan toda la semana o que viven incluso ya en la casa, ¿tienen derecho a un día libre por semana? ¿Cómo funciona esa parte? Es correcto. La ley establece que la persona trabajadora que ya tiene, que trabaja totalmente por semana o mensual, ¿verdad?, tiene derecho a un día de descanso semanal. Ahora, ese día de descanso semanal es bajo acuerdo de las partes, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el día que escoja el empleado, ¿verdad?, o la empleada doméstica, pero sí la ley en este caso hace una observación en decir que tiene que ser mínimo 2 domingos por mes ese día de descanso, ¿verdad? Entonces, o sea, no podríamos decirle a una persona que su día de descanso va a ser los sábados siempre, no, tiene que mínimo 2 domingos por mes.
Hablemos del tema del salario. ¿Existe un salario mínimo para una trabajadora doméstica? Es correcto. Recuérdense que ya la ley establece lo que es los salarios mínimos. Hay un decreto de salarios mínimos que emite el Consejo Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo, que establece todas las actividades y determina los salarios mínimos de ley. En el caso de las empleadas domésticas, el último decreto establece como salario mínimo mensual, porque lo establece mensual, no lo establece ni semanal ni quincenal, la suma de 178.600 colones por mes, ¿verdad? Ahora bien, mucha gente no se le paga ese salario mensual. En el caso de los trabajadores, que ese es el 70% que están en condiciones, que trabajan por horas o por ratos, ese salario es bajo conveniencia de patrono empleado. Ahí no opera ese salario. ¿Por qué? Porque puede darse la situación siguiente. Si nosotros, Omar, estimados televidentes, dividimos 178.000 colones por 30 días, que tiene el mes, ¿verdad? Estamos hablando que puede ser 5.800 colones. La hora, si dividimos por las 8 horas diarias, nos pueden dar como por 800 colones. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que si yo contrato a una empleada para que venga 2 días por semana, 4 horas, puede ser que el lugar de su residencia, ejemplo, que venga desde Cartago, pues a la señora prácticamente los pases no va a ganarse nada. Entonces ahí es donde viene el convenio entre las partes de decirle, bueno, yo le voy a pagar a usted por esas 4 horas 10.000 colones y aparte de eso le voy a dar los pases, ¿verdad? Entonces ese convenio entre las partes es permitido por la ley, ¿verdad? Ok, son las 8:32. Pablo Álvarez es abogado y, por si usted viene sintonizando, nos estamos hablando de las responsabilidades y los beneficios que deben tener las trabajadoras domésticas en un tema que normalmente no se toca de este modo, sabiendo que desde 2009, dice Pablo, hay una ley que estipula y ya regula lo que es el trabajo doméstico y también un salario mensual de 178.600. No sé si usted lo sabía, yo no lo sabía y lo desconocía por completo. ¿Y sabe qué me gusta de esto, Pablo? Que la gente comienza a participar acá y la gente en Facebook, le agradezco mucho porque comienzan a hacer la entrevista a ellos. Por ejemplo, Adri Rodríguez dice, cuando la persona trabaja solo un día por semana, se aplican las mismas condiciones. Quisiera saber si también debo asegurarla. Sí, es correcto. En primer lugar, las trabajadoras domésticas tienen el derecho, deber de estar inscritas en la caja y aparte de estar inscritas en la caja, de asegurarlas, también tienen el derecho a un seguro de riesgos laborales, ¿verdad?, que emite el INSS. Ahora bien, precisamente valga la observación que nos hace doña Adri Rodríguez, precisamente hoy algunos medios de comunicación están comunicando en una noticia que ya la Caja Costarricense del Seguro Social ya emitió un reglamento, que es un reglamento para la inscripción de los patronos y en el régimen contributivo de las trabajadoras domésticas que trabajan por horas o por días, precisamente porque se había venido dando una discusión totalmente grande del costo que tenía para las personas que emplean solamente por horas o por días el trabajador. Anteriormente, y explico, el reglamento de la Caja establecía que la base mínima con la cual yo podía inscribir a una trabajadora, a pesar de que que fuera semanal, aunque solo fuera 2 días. 2 días, era 230.000 colones. Oiga, eso es lo que tengo que pagar yo. Ese 230.000 estaba más elevado del mismo salario mínimo que establece el decreto, que es 178.000 colones. Entonces, ejemplo, si la persona ganaba 100.000 colones, entonces yo tenía que pagarle como patrón a la Caja 54.000 colones. Eso generaba un perjuicio económico porque prácticamente el empleador, el dueño de la casa, tenía que pagarle otro salario y casi igual para poder asegurarlo. Hoy día, con este nuevo reglamento se fue aprobado el 6 de julio, recientemente por la Junta Directiva de la Caja, y que ya está por publicarse, tenemos en este caso que ya no, eso sí, el mismo ejemplo, los 100.000 colones ya no van a ser 54, sino que van a ser 27.000. Y se da la posibilidad de tener, en este caso, la cotización múltiple. O sea, una cotización múltiple en el sentido de
en el sentido de que varios patronos pueden ser los mismos que puedan cotizar. Me explico, si trabaja ella en varias casas, entonces ya va a ser los patrones que pueden estar. Ahora, Pablo, por ejemplo, ¿es obligatorio darle alimentación y darle alojamiento si ella lo necesita? De hecho, la ley establece que efectivamente dentro del salario en especie está lo que es alojamiento y alimentación, salvo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Si se estableció en el contrato que yo no lo voy a dar, pues está bien, pero si se establece que sí, eso es parte del salario. Y hay que hacer una observación con esto. El salario en especie se le suma al salario que ya yo le pago. O sea, si yo le pago a la persona 100.000 colones, yo no puedo venir a decirle, mire, es que te voy a dar 50 porque resulta ser que vos comiste en la semana, almorzaste aquí en la casa, desayunaste y cenaste y aparte de eso yo te doy alojamiento. Eso yo no lo puedo hacer. O sea, más bien eso es una extra y se debe cuantificar dentro del contrato. O sea, ¿forma parte del salario? Forma parte del salario como salario en especie. Entonces, ¿qué quiero decir? Si le han dado los 100.000 colones, debemos establecer, ok, por alojamiento y por almuerzo, tenés en este caso 50.000 colones más, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque eso se va a sumar para efectos de las cargas sociales y para efectos de sus derechos. Pablo, para que nos quede bien claro, entonces, ¿cómo sabe una persona que tiene una empleada doméstica que trabaja por horas o por días? Eso ahí es donde entra el convenio entre patrono y trabajadora doméstica. Eso es ahí donde entra el convenio entre patrono y trabajadora doméstica, ¿verdad? Y eso, y hago nuevamente la observación, tiene que asegurarse, ¿verdad? Tiene que asegurarse la persona y lo que es el riesgo de la hora. Dice Laura Retana, nos pregunta, ¿se debería asegurar a una persona que no tiene cédula costarricense y que trabaja en la casa alrededor de 6 horas a la semana? Bueno, recordemos que tienen que estar debidamente regulados. También aquí entra en el tema de la situación migratoria. Recordemos que existe una ley de migración que tenemos que respetar y las personas que están en este país en una situación irregular, pues no podrían inscribirse por la misma situación que lo están, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que propiciar de que todas aquellas trabajadoras que no son costarricenses se puedan poner en orden con su situación migratoria, ¿verdad? Para poder acceder a estos beneficios tanto de la caja como los otros derechos que tienen. Nos pregunta Karen Durán. Karen, buenos días. Dice, ¿qué pasa con las señoras que cuidan niños? ¿Tienen los mismos derechos y obligaciones que las que hacen trabajo doméstico? Bueno, es que debemos hacer una división. Dentro de las labores domésticas, tal y como se define el concepto de la ley, está la posibilidad de cuidar de cuidar niños o adultos mayores, ¿verdad? Pero esta situación debe establecerse en el convenio y la persona que lo está haciendo, o sea, la empleada, la trabajadora doméstica que va a realizar esa actividad, que no es su especialidad, tiene también el derecho de pagársele aparte un salario para que realice esas actividades, ¿verdad? O sea, que yo no puedo contratar a una persona sin decirle y después, cuídeme a los chiquitos, haga la tarea con los chiquitos, cuídeme al adulto mayor que está en la casa, sin haberle especificado dentro del contrato que era parte de sus funciones, ¿verdad? Igual, si ella solamente, para aclararle a quien nos preguntó acá, a Karen, si solamente la señora llega a cuidar los niños, eso es parte del trabajo doméstico. Es parte del trabajo doméstico si lo estableció así, ¿verdad? Okay. Ya, porque podríamos estar hablando, si esa persona ya tiene una especialidad, o sea, es una niñera, o es una persona que ya se dedica al cuidado de adultos mayores, pero de una forma especializada, ya no podemos decir que es una empleada, una trabajadora doméstica. Ya estamos hablando de otro tipo de labor, ¿verdad? Entonces, para que nos quede claro, ¿qué tipo de seguro es recomendable darles? Bueno, es recomendable y es obligación estar escribirlas en la caja, ¿verdad? Para que coticen al régimen contributivo de la caja. Okay. Y lo que es el seguro de riesgos laborales, que es del INSS, ¿verdad? ¿Qué pasa si a esa señora le pasa algo en la casa y no está asegurada, tiene un accidente ahí en la casa? Bueno, eso es un problema y grande, pero lo resolvemos de esta manera. Esa persona, esa empleada doméstica, tiene el derecho a ser atendida en los hospitales o las clínicas de las cajas, ¿verdad? Porque ella no es la que está incumpliendo. Quien está incumpliendo es, en este caso, el empleador. Obviamente, a la hora de que llega la persona, le hacen la entrevista en el hospital o en la clínica de la caja,
van a verificar que no está escrita, van a verificar que tiene una relación laboral y en este caso el que va a tener problemas va a ser la persona empleadora que no inscribió a esa persona porque la caja le va a realizar un proceso de cobro judicial o cobro administrativo para percibir lo que en este caso el patrono no aportó. Pablo, garantías como vacaciones, como aguinaldo, ¿funciona exactamente igual que un trabajo? Totalmente, tiene las mismas garantías constitucionales y del Código de Trabajo que se establece lo que es aguinaldo, días de descanso, pago de feriados, ¿verdad? En el caso del pago de los feriados, más bien las empleadas domésticas tienen una ventaja, o sea, se le pagan todos los 11 feriados de ley, ¿verdad? Ajá. Que se establece, ahí no se hace la división del pago feriados. Aquí, perdón Pablo, aquí en el caso que esté trabajando toda la semana. Sí, eso es en el caso que esté trabajando toda la semana. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que la persona labore? Yo tengo contratada a una persona martes y jueves. Pues resulta ser que ese martes precisamente cayó un feriado, cayó 11 de abril. Entonces, esa persona, yo tengo que pagarle el feriado, ¿verdad? Y si esa persona va a ir a trabajar ese martes, yo tengo que pagarle doble ese día, ¿verdad? Carla Rojas nos pregunta, si ya uno fue contratada como servidora doméstica y a los niños, a los años de trabajar en la casa nacen niños, ¿se le puede obligar a cuidar a los niños aunque eso no estaba contemplado en el contrato inicial? Bueno, la respuesta no se le puede obligar, se le puede, bajo común acuerdo, ampliar las actividades en una adenda al contrato, ¿verdad? Y esto sí la persona, en este caso, la empleada doméstica, accede, ¿verdad? Porque yo no puedo venir a decirle, mire, es que como usted ya no me quiere cuidar al niño o a la niña, entonces ya esa es causal de despido. No, eso no lo puede realizar. Joana Fernández, hace 4 años trabajo para una amiga 2 veces por semana, medio tiempo, nunca me ha aumentado el sueldo. Tengo derecho a pedir el aumento, tengo derecho a vacaciones. Ella plantea de una vez esta pregunta porque yo le iba a decir a usted, le iba a plantear cómo se calculan las vacaciones entonces. Pero entonces ella está preguntando si tiene derecho a un aumento. Bueno, los aumentos son los aumentos de ley, ¿verdad? O sea, recuerden que en el año hay 2 aumentos que se establecen por parte del Gobierno de la República, por parte del Consejo Nacional de Salarios. Ahí se establecen los aumentos del sector privado, ¿verdad? Entonces, dentro de esos aumentos vienen los aumentos semestrales de las empleadas domésticas también, ¿verdad? De hecho, el año pasado se hizo un aumento extraordinario para el caso de las empleadas domésticas, ¿verdad? Entonces, esto aplica automáticamente. ¿Cómo se da cuenta uno de esto? Muy fácil, los medios de comunicación en esto se encargan de dar la información y si no pudimos observar los medios de comunicación, entonces podemos entrar a la página web del Ministerio de Trabajo que es www.mtss.go.cr o llamar a la línea 800 Trabajo. Ahí en esa página web aparece lo que es el decreto de salarios mínimos y los aumentos establecidos por ley. ¿Cómo se calculan las vacaciones? Las vacaciones se calculan de esta manera. Las empleadas domésticas por ley tienen 15 días de vacaciones. Óigase, 15 días, o sea, tienen un derecho más amplio del resto de nosotros los trabajadores, que solamente son 2 semanas. Ellos tienen 15 días, ¿verdad?, laborales. Entonces, se calcula de esta manera. Si el salario, por así decirlo, en este caso es mensual, se establece lo que usted gana mensualmente, se divide por 30, que es la fracción del mes, y lo que le da lo multiplica por 15, que son los 15 días, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando, ejemplo, si una persona gana 150,000 colones mensual, entonces, si son 15 días, entonces estamos hablando que son 75,000 colones, ¿verdad? O sea, la persona, en este caso, lo que sucede es lo siguiente, se dan los 15 días de vacaciones, que de hecho los establece el patrono, ¿verdad? O sea, yo no puedo venir a decir que yo me voy a recetar mis días de vacaciones, no, se establecen de común acuerdo con el patrono. 15 días al año, Pablo. Se pueden fraccionar, exactamente, 15 días. Ahora, la pregunta que viene es la siguiente, ¿y las personas que trabajan por días y por horas también tienen derecho? Bueno, sí tienen derecho, exactamente. Y vamos con el mismo ejemplo. Que trabaja martes y jueves,
trabaja solamente 2 días a la semana. Entonces resulta ser que, bueno, a esa persona yo no le voy a dar 15 días de vacaciones, porque ella eventualmente, si en un mes tenemos 4 semanas, estaría trabajando 8 días solamente al mes, ¿verdad? Entonces lo que hago yo es que le doy 2 semanas de vacaciones, que suman los 15 días. O sea, realmente yo lo que le estoy pagando serían 4 días. Los 2 martes de esa quincena y los 2 jueves de esa quincena. Tendría que pagarle 4 días de vacaciones. 4 días, ok. Pero sí le doy esas dos semanas que van a sumar los 4 días. Pregunta María José, si en la oficina la señora que nos ayuda viene solamente una vez por semana, unas cuantas horas, y el día que le toca, cada feriado, bueno, era lo que usted decía, ¿cuál es el pago que le corresponde? Aquí hay que hacer una observación. Me dice oficina, que nos ayuda en oficina. Cuando las personas están realizando labores de limpieza en oficina, no estamos hablando de trabajo doméstico, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con eso. El trabajo doméstico, repito, es aquella actividad que se realiza por parte de la trabajadora doméstica en asistencia y bienestar de una familia o de una persona en la casa de habitación de forma remunerada. Cuando ya estamos hablando de oficinas, estamos hablando de otro trabajo totalmente diferente, que puede ser el conserje, la conserje o la persona que se contrata para dar mantenimiento y limpieza a oficinas, ¿verdad? Pablo, vamos con estas últimas 3 consultas, ¿está bien? ¿Le parece? Eli Tai dice, ¿la trabajadora tiene derecho a que se le dé almuerzo si trabaja toda la semana? Correcto. Recordemos que dentro del mismo salario, salvo pacto en contrario, está lo que es alimentación y alojamiento. Bien, Wendy Castillo, ¿qué pasa si contraté a una empleada y la despedí a los 3 meses? Me llega una citación del Ministerio de Trabajo que dice que cuando la despedí ella estaba embarazada, pero ella no me lo dijo ni cuando la contraté ni cuando la despedí. Bueno, ese tema es un tema delicado. Recuerden que en el tema de embarazo, de gestación, la legislación laboral hace una protección especial a la mujer embarazada, ¿verdad? Entonces, en este caso, habría que tomarse en consideración de si efectivamente la persona le comunicó a la empleadora, ¿verdad? A la patrona, en este caso, si ella estaba en ese momento embarazada, ¿verdad? Porque de no ser así, no se le podría imputar a la persona empleadora el hecho del despido. Pero si la persona sí le comunicó y ya se sabía que estaba en ese periodo, pues obviamente en este caso va a haber una situación que, viendo la hipótesis, podría darse la opción de que el juez va a ordenar el pago de, si no la restitución, el pago de sus derechos laborales, ¿verdad? Y Andrea Muñoz nos pregunta, yo tuve que renunciar a mi trabajo por maltrato de mi patrona, renuncié sin poner preaviso. ¿Es posible que me cobren el preaviso? Es posible. Recuérdense que el preaviso, después de una relación de 3 meses, yo tengo que darle de 3 meses a 1 año. Si yo tengo 6 meses de laborar, yo tengo que darle un preaviso de 15 días, ¿verdad? Ese preaviso de 15 días, y después de 1 año, un preaviso de 1 mes en el caso del trabajo doméstico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo me quito yo el preaviso? El preaviso se quita de esta manera. Si yo como patrono soy el que estoy cesando al trabajador, bueno, yo le puedo decir no haga el preaviso y le pago los 15 días del preaviso, ¿verdad? Pero si a contrario, si yo soy el empleador y estoy renunciando, tengo que darle ese preaviso, y si no, tengo que, en este caso, indemnizar a la persona que me contrató. Todo lo que se desprende de la entrevista, Pablo, es mejor poner las cosas en regla. Su conclusión. Mi conclusión es la siguiente siempre. El principio, reglas claras. En reglas claras, la gente puede trabajar mejor en armonía. Si hay un desconocimiento que no podemos evitar, pero que tampoco podemos tolerar, porque las leyes están hechas precisamente para que las cumplamos, ¿verdad? Entonces no podemos utilizar un principio de desconocimiento ante la ley, y mucho menos en una actividad que es tan cotidiana como es el trabajo doméstico. Muchas gracias, Pablo. Pablo Álvarez, abogado, quiero dejarle un número de teléfono por si usted tiene más dudas, y con paciencia, porque dice Pablo que se satura mucho esa línea, ¿verdad? Usted hablaba de dar un correo también. Es correcto. ¿Cuál es? De una vez, Pablo, y lo anotamos. LIC de licenciado. LIC. Ajá. Pablo Álvarez. Sí. Álvarez con V y con Z. Ajá.
licpabloalvarez@gmail.com. Ok, se lo repito, entonces, licpabloalvarez@gmail, bueno, ahí está, licpabloalvarez@gmail.com, y también le doy un número de teléfono, 4033-6117, 4033-6117. Pablo, muchas gracias por traernos este tema tan claramente. Un gusto Muy y amable. estamos a la orden. Gracias.